Bueno, tenemos este eje trasero de Ford Cargo 1721 que presenta una punta en muy mal estado y vamos a reemplazarla por una punta importada. Esta punta es de esos repuestos que vienen importados de un eje que ya viene ella cortada, está en muy buenas condiciones porque esta punta está continuamente dañando los rodamientos. Vamos a hacer el proceso completo de cómo cambiamos la punta usando el banco de prueba para ejes traseros de Elco. Vamos a trazar la marca donde vamos a hacer el corte con oxicorte. Aquí tenemos una tiza industrial que es hecha en piedra caliza y esta franja es la pega original del eje. Entonces, ayudándonos del tope donde va el rodamiento, vamos a trazar una línea con la tiza en toda la mitad de esa misma franja. Esta es la punta de reemplazo, igual tomamos la misma medida, la tiza industrial, y aquí ya la medida nos da es en el borde de donde viene esa pega original. Lo trazamos con tiza porque la tiza con la llama del oxicorte, ella se mantiene en su punto. Vamos a hacer el proceso de chaflán con el oxicorte alrededor de toda la circunferencia, de todo el corte. Ya tenemos ambas partes chaflanadas, pulidas. Acuérdense, hay un video donde te explicamos cómo hacer esta primera plantilla de prealineación. Nos da un 98% de alineación, ya el resto lo hacemos nosotros. Vamos a colocarla en la punta. Y ahora vamos a colocarla en su posición.
Las ranuras chaveteras de seguridad regularmente siempre van hacia el lado de arriba, que es esta. Lo del tubo y la tuerca es preferible porque ella aquí queda con una mínima. Necesitamos que todo esté lo más ajustado posible en sus puntos de alineación. Ahora sí. Ahora vamos a hacer cómo queda aquí con el corte y la medida que hicimos. A todo a su alrededor se le ve la luz, no está pegando en ninguna parte. Vamos entonces a hacer 4 puntos en cruz. En estos momentos estoy utilizando un equipo MIG con hilo 0.035. Como ya lo tengo punteado en su mayoría, para girarlo en el lado opuesto. Voy a retirar la plantilla de prealineación. Retiro la plantilla. Y ahora voy a colocar la punta en el banco de prueba donde regularmente siempre lo ponemos, en el primer rodamiento. Acabamos de sacar la plantilla de alineación y nos damos cuenta que nos ha quedado excelente la alineación de la punta, pero es mejor revisar, y a medida que vayamos soldando debemos ir revisando si la soldadura nos está jalando hacia alguna dirección. Vamos a empezar entonces a soldar la punta. Vamos a revisar la alineación. Y seguimos excelentes con la alineación.
Estamos verificando la alineación de esta punta de Ford Cargo 1721 después de haber hecho el reemplazo por una original. Hemos acabado de soldarla en el banco de prueba de Elco y después de soldarla verificamos esa alineación. Esa alineación ha quedado 1A, certificada la soldada, garantizada, 1721, eje trasero, soldado con 7018 de 1/8 marca Soldarco y una maleta inversora de 220 amperios marca Gladiador. Banco de prueba, ejes traseros, Elco.